Buenos días, queridos hermanos, que Dios les bendiga. Mi oración es para que el Señor traiga a nuestras vidas la palabra de Él y a nuestros corazones, y que pueda alumbrar nuestros pensamientos para que seamos esas personas que entendamos su palabra y poder obedecer sus mandamientos. Hoy, hermanos, vamos a meditar dos versículos del capítulo 1, el versículo 7 y el versículo 8. Dice así la palabra de Dios: en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. Este es un pasaje muy interesante. Como les dije, el apóstol Pablo aquí se inspira desde el versículo 3 hasta el versículo 14, inspirado por el Espíritu de Dios, hablando enseñanzas claves muy profundas, quizá con unas palabras sencillas para nosotros o rápidas de pronunciar, pero con una profundidad tremenda, hermanos. Aquí quiero compartir con ustedes básicamente cuatro palabras, dos pares y dos pares. La primera de ellas es lo que Cristo hace, dice el versículo 7, que nos redime y nos perdona. Son dos palabras muy importantes en el Nuevo Testamento. La palabra redimir es una palabra original que es apolitrosis o liberar. Esta palabra se usaba para liberar a los prisioneros de guerra o para liberar a los esclavos. O también es la palabra que se usa donde Dios rescata, libera a su pueblo, a sus hijos de las pruebas más dolorosas o de la condenación eterna. Sí, mis hermanos, esta, esta palabra implica que el ser humano, el que va a ser liberado, está en una condición de incapacidad. O sea, él no puede hacer nada. Él está ya condenado. Él está, como decimos, atado de manos. Ya está el castigo sobre él y no puede ver ninguna solución. Hermanos, el apóstol Pablo aquí nos dice que Dios nos ha liberado a través de la sangre de Cristo Jesús. Es decir, que nosotros no podemos hacer nada para ganarnos esa libertad. Simplemente, hermanos, tenemos que aceptarla. Es importante, hermanos, que reconozcamos que solamente por la sangre de Cristo nos ha limpiado de todo pecado y nos ha liberado de la condenación eterna. Y va junto con la palabra el perdón, porque también la palabra perdón implica eximir, quitar la pena. Es como cuando alguien ya ha sido condenado y tiene ya su sentencia. Llega una persona, paga la deuda, porque se tiene que pagar para ser justo, y se quita la condenación. Estas dos palabras, hermanos, son importantes: redimir y perdonar, para que el ser humano para que nosotros podamos tener esa relación perfecta con nuestro Dios. Eso solamente lo hace Dios a través de Cristo, a través de sus riquezas, su amor, su misericordia que tiene para con nosotros los pecadores. Es muy importante, hermanos, que entendamos estas dos palabras tan importantes que Dios ha hecho a través de Cristo. Así es que esta acción, el versículo 8 dice que aquí hay dos posibles ideas. Esta acción dice que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. Aquí hay estas dos palabras, sabiduría e inteligencia. Este pasaje, como dije, hay dos posibles interpretaciones. Una de ellas es que lo que hizo Cristo para con nosotros
es sumamente sabio e inteligente. O sea, somos receptores de la sabiduría e inteligencia grandiosa de parte de Dios al hacer esto, que nosotros sencillamente recibimos y experimentamos la gran sabiduría e inteligencia de parte de Dios. Eso es cierto, definitivamente. Creo que esta interpretación o esta idea es cierta. Solamente por esa inmutable sabiduría es como el hombre puede encontrar la salvación. Pero también esta palabra, estas dos palabras son dos palabras griegas que es Sofía y Phronesis o Phronesis, que significa el conocimiento. Sofía significa el conocimiento de las cosas más preciosas. Antiguos griegos decían y definían esta palabra, la Sofía, como el conocimiento de todo lo divino y lo humano. O sea, era un conocimiento muy profundo de las cosas celestiales y el conocimiento de las cosas humanas. Correspondía a la inteligencia investigadora, a la inteligencia disciplinada, a la inteligencia que no se quedaba con los brazos cruzados, sino que buscaba resolver los problemas más profundos de la vida y de las cosas espirituales. Y la otra palabra, phronesis, es que nuestra traducción 60 dice que inteligencia, sabiduría e inteligencia, es el conocimiento muy práctico de asuntos humanos, ¿sí? Es decir, conocimientos que el ser humano necesita tener para enfrentar la vida diaria. Es decir, tener un buen juicio para un negocio, tener un buen juicio para una decisión moral, tener un buen juicio para restaurar una relación. Así es que esta palabra phronesis es un sentido muy, muy práctico para la resolución sabia de los problemas de la vida. Así es que cuando se juntan estas palabras, y cuando el apóstol Pablo aquí está afirmando que a sus hijos nos hizo sobreabundar sabiduría e inteligencia, está diciendo Pablo que gracias a Cristo tenemos el conocimiento, fíjese, tenemos el conocimiento intelectual que satisface la mente investigadora, pero también tenemos el conocimiento práctico que nos permite resolver los problemas cotidianos de la vida. Es por eso, mis hermanos, que a medida que caminamos con Cristo, a medida que profundizamos las escrituras, a medida que nos disciplinamos en conocer lo que Dios ha dicho, nuestro carácter se va transformando no solamente en la cuestión teórica, sino en la cuestión práctica. Pero esto, mis hermanos, es algo que nosotros como hijos de Dios debemos de buscar, debemos de desarrollar. Dios ya nos los dio, pero no nos los ha dado como algo por ósmosis o simplemente por un deseo que pueda aparecer de la noche a la mañana. No, sino que ya lo ha sembrado en nuestros corazones y Él mismo pone el deseo, el anhelo de conocerlo, de amarlo, de disfrutar de sus riquezas, de disfrutar de sus enseñanzas, de disfrutar de la manera en que ahora quiere que resolvamos los problemas de la vida. De ahí, mis hermanos, que nosotros como hijos de Dios que hemos nacido de nuevo, necesitamos alimentarnos, sí, al principio de cosas básicas de la vida,
de enseñanzas básicas fundamentales del cristianismo. Pero también, a medida que pasa el tiempo, necesitamos, hermanos, necesitamos ser disciplinados, ser esforzados para conocer más y más los misterios, las enseñanzas que en la Biblia vienen escritas. Pero esto obviamente requiere, por eso requiere la sabiduría, la inteligencia que ya tenemos, pero hay que desarrollarlo. Así es que esto, mis hermanos, esto está comenzando apenas. El apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu de Dios, dice, miren, bendigo a Dios porque ha hecho cosas maravillosas, pero también bendigo a Dios porque gracias a Cristo hemos sido redimidos, hemos sido perdonados, tenemos la sabiduría y la inteligencia de Él. En otros pasajes, el apóstol Pablo decía que tenemos la mente de Cristo, pero es necesario, mis hermanos, desarrollarla. ¿Y cómo la desarrollamos? A medida que nos disciplinamos, a medida que caminamos con Él, a medida que seguimos sus pasos y no nos conformamos al pensamiento de este siglo. No nos conformamos a las ideas, a las costumbres, a los hábitos pecaminosos que traemos, sino al contrario, seguimos creciendo en Cristo. Mi oración, pues, hermanos, es para que juntos disfrutemos en gratitud el que hemos sido comprados por la sangre de Cristo, el que hemos sido perdonados, pero también juntos disfrutemos la sabiduría y la inteligencia que Dios nos ha dado para enfrentar la vida con victorias, con disfrutar su presencia día tras día. Que Dios los bendiga, hermanos.